Por esta hora. Gracias por el trabajo, Señor, por las actividades que nos permites hacer, Señor. Gracias porque tenemos diferentes actividades. Porque hoy no estamos, Señor, en el ocio. Hoy no estamos, Señor, como un oso perezoso, Señor, solamente avanzando y avanzando. Y tal vez, Señor, sin un rumbo, sin algo en específico. Tenemos un proyecto de vida, Señor, que tú nos has dado. Y es justo, Señor, este tiempo parte de ese proyecto. El hecho de que podamos conectarnos, podamos sumarnos, Señor, a buscar de ti, es parte, Señor, de nuestras vidas. Por favor, te pido, Señor, que como dice tu palabra, que tú honres en esta hora, Señor, a los que a ti te honran. Permite, Señor, que sea provechoso este tiempo para nuestras vidas, que sea fructífero y que podamos aprender todo lo que tú tienes, Señor, en este tiempo. Por favor, dirige esta clase por medio de tu hermoso Espíritu Santo y que se haga tu bendita obra. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, voy a compartir mi pantalla. Ustedes me indican cuando ya la vean. La presentación creo que ya se ve, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver al profeta Daniel. El profeta Daniel es uno de los profetas, creo yo personalmente, donde junto con Isaías y algunos otros, pero en Daniel vemos muchos temas escatológicos, muchos temas escatológicos. Vamos a ver, vamos a avanzar alrededor de unos capítulos y por favor quiero que me ayuden a seguir la lectura y los vamos a ir explicando, pero es importante, sumamente importante que pongamos toda la atención porque en Daniel se evalúan algunas figuras escatológicas muy interesantes. Vamos a iniciar, vamos a dar inicio con la visión de las cuatro bestias del profeta Daniel. Es interesante que Daniel, después de estar en el foso de los leones, si bien Daniel ya había tenido diferentes visiones, interpretaciones, era un hombre pues, con una dirección de parte de Dios impresionante, un hombre que no se doblaba, sino que estaba firme hacia las instrucciones de Dios. Posteriormente a este tiempo que pasa en el foso de los leones, empiezan a venir una serie de visiones muy interesantes escatológicas. Después de esa prueba tan importante que tuvo Daniel, Dios abre camino en su vida y empieza a ver cosas pues escatológicas sumamente interesantes, similares a lo que podemos ver hoy en Apocalipsis. Capítulo 7, capítulo 7 de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en en el gran mar, perdón. Y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Pongamos mucha atención cuál es la descripción de estas bestias. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y aquí semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave. En sus espaldas tenía también esta bestia cuatro cabezas y fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las obras, perdón, hollaba con sus pies.
y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Cuando se refiere a anciano de días, no vayan a pensar que es una falta de respeto, porque incluso anciano lo tienen con una A mayúscula. Se refiere al Padre, se refiere a nuestro Dios, al Padre, sentado en su trono. ¿Por qué anciano de días? Porque habla de la eternidad en su edad, que Él no es un Dios con una edad contada, sino Él es un Dios infinito. Por eso la Biblia dice que Él es Alfa y Omega. Pero veamos, ahorita con la descripción que tuvimos de las 4 bestias, veamos ahorita cuál es la referencia o el paralelo en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13, por favor. Voy a buscarlo en otra Biblia para tener el paralelo. Apocalipsis 13, vamos a dar lectura del 1 al 7. Si pueden tener 2 Biblias, está de maravilla, porque así vamos comparando. Pero si tienen una, no se preocupen. Dice la Biblia: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio el poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Quién me puede ayudar a saber cuántos años son 42 meses? Mientras sigo la lectura. 42 meses, ¿cuántos años son? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida en la espada, perdón, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos los pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y se les pusiese una marca en la mano derecha o enfrente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Qué tiene que ver un punto con otro? Exacto, mi hermana Marisela, son 3.5 años. Cuando lleguemos al cumplimiento del tiempo del arrebatamiento, cuando llegue el arrebatamiento a de la iglesia, donde se van los muertos en Cristo,
se va a la iglesia, los que en ese momento están vivos. En ese momento llega el arrebatamiento, lo que vimos en Tesalonicenses, y empieza a correr un periodo de 7 años. Si nos da tiempo, veremos las 70 semanas, si no la siguiente clase para no hacerlo corriendo. Llega un periodo de 7 años, donde 3.5 años serán aparente paz o será un gobierno de paz, un gobierno unitario sobre todo el mundo, por medio de esta figura que vimos en Apocalipsis 13. Cuando vemos el sueño de, de Daniel, vemos 4 bestias. Una bestia que tiene que ver con el leopardo, lo vimos aquí en Apocalipsis. Se dice que esta bestia estaba o hace referencia al gobierno griego, al tiempo del gobierno de los griegos. Cuando viene la otra bestia que hace referencia al oso, acá en Daniel, que se crea como un oso, hace referencia al gobierno de los medo-persas. Ajá. Y cuando vemos al león o la figura de león, la bestia de león, la figura de la bestia de león hace referencia a Babilonia, al gobierno de Babilonia. Incluso los babilonios, sus figuras o tenían muchos complejos o muchos ritos enfocados bueno, a la figura del león. Por eso se refiere o hace referencia a Babilonia. Y cuando dice, déjenme ver dónde dice la cuarta bestia. Leopardo, la cuarta bestia. Verso 7 capítulo 7 de Daniel, verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las obras, perdón, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Punto importante. Tenía 10 cuernos, la cuarta bestia. Voy a volver a repetir Apocalipsis 13. Verso 1 de Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y hace referencia después al leopardo, al oso y al león. Y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Eso lo dice en el verso 2. Todas estos gobiernos, los griegos, Medo-Persa, Babilonia incluso, bueno, ya la cuarta bestia, siempre ha buscado destruir a Israel. Siempre. En la historia lo podemos ver en el Antiguo Testamento y en la historia, pues, universal. Siempre han buscado destruir a Israel. ¿Qué pasa? ¿Quién es esta última figura o esta última bestia que ve Daniel? Daniel hace referencia en la visión de parte de Dios al anticristo. ¿Por qué es el anticristo? Vean lo que dice la redacción del capítulo 13 Apocalipsis. Y la bestia que... listo, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, lo mismo que ve Daniel. Y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo con todas esas características, el oso, una boca de león, y menciona esas mismas 3 que Daniel vio, que hace referencia a los medo-persa, a los babilonios y a los griegos. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es delegado el poder, delegado el trono y delegada la autoridad. No es el diablo, esa figura o esa cuarta bestia no es el diablo, es el anticristo. Pero el que menciona como el diablo, como el dragón, perdón, ese sí es el diablo, Satanás o la serpiente antigua, que así se le llama. El que dice, y el dragón le dio su poder, ese que menciona como el dragón, ese es el diablo o Satanás, ahí se refiere. Por eso en el título solo menciona las 2 bestias.
Y de ahí, hacia abajo, dice que viene otra bestia. Déjenme ver. Voy a leer otra vez para ver dónde viene la otra bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, los 3.5 años. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahí se refiere a la iglesia. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La bestia que menciona en el verso 11, ¿quién es? Porque ya vimos al diablo, ya vimos al anticristo, y este que aparece en el verso 11 es el falso profeta. Son 3 personajes distintos: el diablo, el anticristo y el falso profeta. El anticristo es el que va a estar sentado en el trono y va a estar dirigiendo, porque dice que tiene autoridad y empieza a blasfemar contra Dios, contra sus santos, empieza a blasfemar contra la iglesia que ya no está, empieza a blasfemar contra el tabernáculo, a decir cosas de terror. Y dice que también viene en contra de los santos. Ahí se refiere en contra de los santos, no a la iglesia, sino viene en contra del pueblo de Israel, pero también en contra de los que seguirán, porque recuerden que en el tiempo, durante esos 7 años, hay un tiempo de gracia, entre comillas, para las personas que no se arrepintieron. Ahí habrá oportunidad para arrepentirse y podrán entrar al cielo, pero como mártires. Sin embargo, será un tiempo difícil, porque todo, o en la gran mayoría del mundo, se volcará a lo que dice en el versículo número 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Es decir, para ellos ya no hay salvación. Menciona a la bestia, menciona al falso profeta, y dice que el falso profeta se encargará de ser el promotor de esta segunda bestia. Me refiero no al sino a la primera bestia, al anticristo. Será su promotor y estará diciendo, vengan y adórenle, vengan y búsquenle. Y luego va a construir, en el verso 15 dice que va a construir una imagen muy grande, y van a venir a adorar esa imagen, que tiene que ver con el anticristo, y van a adorar esa imagen, pero dice que se le da la facultad de hablar. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué cosa? Eso es como si hoy levantaran una estatua cualquiera y le infunden aliento para que pueda hablar. Todo esto es permitido bajo el permiso y autoridad de Dios. Ellos no pueden hacer nada si Dios no lo autoriza. Y entonces, como ya no va a haber esa cobertura directamente hacia la tierra, el diablo va a hacer de las suyas a través del anticristo y el falso profeta levantarán esta imagen, y el que no la adore, la imagen va a tener capacidad de hablar. Dentro de los versículos menciona que la bestia, que es el anticristo, va a tener una herida, y esa herida va a ser sanada. Como a manera como si la Biblia nos dijera, va a hacer milagros este ser, a manera de que la gente va a decir, wow, wow, mira los milagros que hace. Se van a sorprender tanto que lo van a empezar a seguir. Pero ojo, para ese tiempo nosotros ya no estaremos aquí. Primero Dios. Y dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres,
libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aunque lo vamos a ver en Apocalipsis, cuando veamos esta parte en Apocalipsis, solo quiero mencionar un punto. La gente no va a andar con un 666, como de repente los libritos, los chics nos pueden mostrar, ¿verdad? O como la misma web o el internet podríamos ponerle la marca del diablo, 6666. El número 6 hace referencia al hombre, o es el número de hombre. Por eso dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, el número 6. ¿Por qué el número 6? Porque en ese día fue creado el hombre. Y su número es 166. Son tres figuras: anticristo, falso profeta y el diablo, con un tinte de imitación a Dios, porque nuestro Dios es un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué el 6? Porque el 6 no llega al 7 y el 7 es figura de perfección. ¿Por qué el 7 es figura de perfección? Porque en 7 días Dios lo creó todo. Dios es perfecto, el diablo no. A una estatura de hombre. ¿Por qué hay sabiduría ahí? Porque no podríamos decir nosotros que el 666 va a estar marcado en las personas. Es una marca con las que no se va lo que dice acá. Y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese la marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nadie va a poder comprar ni vender, es decir, no va a haber mercado, hablando no solamente del término de la colonia, que hay un mercado en las colonias, no va a haber mercado en el que se venda y se compre a nivel mundial, solo si tienes este tipo de marca. Entonces la gente se va a formar, yo me imagino, para que los sellen, los marquen, y entonces al tener esa marca vas a poder hacerlo. Solo de esa forma. Si no te pones la marca, te van a decir, ah, eres seguidor de Jesús. No lo dice la Biblia, pero así lo supongo. Sí, sí, soy seguidor de Jesús. Niega tu fe. Ponte la marca y vas a poder comprar, vender y darle alimento a tus hijos. No, no voy a negar mi fe. Ok, entonces pásale porque vas a cortar la cabeza. Así va a suceder. Y tal vez no va a ser así como tan sencillo le estoy diciendo, sino primero te van a poner a tus hijos enfrente tal vez o a tu esposa o tú hacia con tu familia, ¡pam!, cortarles la cabeza y ya ves de lo que somos capaz. Ya viste que sí lo estamos cumpliendo. Ahora arrepiéntete y niega tu fe. De tal forma que yo creo que muchas personas se van a terminar sellando, porque es muy difícil tolerar ese tipo de circunstancias. Es muy difícil. Imagínense ver a toda tu familia ahí formados. Pocos van a ser los que terminen diciendo, yo no me voy a sellar. Daniel habla del anticristo y del falso profeta. Pero también a partir del versículo 9 habla del anciano de días, nuestro Padre Celestial. Y dice a partir del verso 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Cuando habla de puestos tronos, se refiere al milenio, que ya habíamos hablado un poco del milenio, donde dijimos que la iglesia viene a ejercer el gobierno en una dirección por medio, cuyo vestido era blanco como la nieve, por supuesto que representa su santidad, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese es el juicio del gran trono blanco. Cuando vemos esta parte que dice los libros fueron abiertos porque el Padre se sienta a juzgar, justo en el punto en el que termina el milenio, ahí sucede este pasaje del juicio del gran trono blanco. Vamos a Apocalipsis 20
capítulo 20, a partir del verso 11. Apocalipsis 20, 11. Dice la Biblia, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él de cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Todos los que murieron fuera de Cristo, en ese momento despiertan. Los que murieron fuera de Cristo, los que no murieron en Cristo, despiertan en ese momento solo para juicio. Los que quedaron en la tierra después del milenio se presentan delante de Dios solo para juicio. Los muertos, vean lo que dice, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego, perdón. Esta es la muerte segunda. Y el que no haya inscrito en el libro de la vida fue Apocalipsis 20. Regreso a Daniel capítulo 7. Asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ahí ya el diablo entra ahora sí al infierno. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿De quién habla ahí? De Jesús. ¿Ya no se escucha, verdad, hermanas? Como que se le fue el internet al maestro. Creo que sí, pensé que era el mío. Sí, yo también Yo- pensé que era el mío, pero no. Sí se le fue. Ya regresé, perdón. Es que desde ayer tengo un problema con mi internet. Ayer también me botó de una clase de discipulado.
Pero bueno, les decía yo, al final, ya a partir del versículo 17 viene una explicación extensa de un poco lo que pudimos revisar hace un momento. Pero básicamente esa es la interpretación. Capítulo 12. Vamos a capítulo 12 del profeta Daniel. Ya vimos algunos datos previamente, bueno, en otra clase, pero quiero que los revisemos muy bien. Aquí es justo el tiempo, o bueno, los versículos donde podemos basarnos para hablar acerca del sueño de los justos. Y también nos habla en el Antiguo Testamento del rapto y el arrebatamiento. De repente hay personas que dicen, yo no creo en el rapto, porque el rapto no dice en la Biblia. La Biblia dice arrebatamiento. Y luego nos volvemos como muy ortodoxos en ese tipo de cosas, ¿no? Decimos, yo no creo en el rapto, solo dice arrebatamiento la Biblia. Y es real, solo dice arrebatamiento. Pero rapto solamente es un concepto. La Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche. Y no por eso estamos diciendo que Jesús es un ladrón, ¿verdad? Sino es una referencia. Hay que aprender a estudiar la Biblia y entender lo que la Biblia dice. No hace referencia a que Jesús sea un ladrón, sino hace referencia o lo tomamos como el sentido del uso común de las palabras. Y rapto solamente es un concepto que se ha añadido, pero que ni nos hace daño ni tampoco es incorrecto. Dice la Biblia, capítulo 12 de Daniel, ya no vamos a ver las 70 semanas de Daniel, ya no nos va a dar tiempo, pero porque quiero que podamos ver un poco la actividad que les dejé, ¿vale? Dice Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Cuál nunca fue desde que hubo gente hasta entonces? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos van a despertar. Todas las personas que mueren no se van al cielo. Cuando alguien les diga, ya está con Dios, que ya lo he mencionado en otras clases, no puede estar ahorita con Dios. Toman como referencia, ¿se acuerdan cuando Jesús está en la cruz y uno de los ladrones se arrepiente y le dice Jesús, te digo que tú vas a estar conmigo? Le es una referencia como que enseguida después de su muerte, él va a estar con Dios en el cielo. Jesús toma ahí ese punto, pero en su soberanía él puede hacerlo. Pero no quiere decir que sea una regla para todos. Uno de los hombres que fue arrebatado, ¿quién fue? Un profeta. ¿Quién fue? Elías, Elías. Y se fue con Dios. Otro hombre que haya sido arrebatado de la tierra. Enoc. Enoc. Y está con Dios. Casos específicos como una referencia de lo que sucederá con la iglesia. Para que nosotros no digamos, es que eso es imposible, no, porque ya pasó, ya lo hizo Dios. Entonces, solo son referencias que podemos tener, sucesos que valga la redundancia, que sucedieron y que tenemos como referencia, pero no quiere decir que todos cuando mueren, se van a ir al cielo, sino va a aplicar lo que dice Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que vimos ahorita en el juicio del gran trono blanco, los que vimos ahí, son los que despiertan para vergüenza y confusión perpetua. Los que murieron fuera de Cristo. De repente, y esto quiero mencionarlo porque a ustedes como servidores, mujeres de Dios, en algún momento alguien se les va a acercar y les va a decir, oye, se murió mi familiar. Y esa persona pues era así, una persona mala, fea.
de los familiares más cercanos, ¿eh? Hermanos, papás, hijos. Y la pregunta va a ser, ¿crees que esté en el cielo? O sea, ¿crees que esa persona con estas características llegue al cielo? ¿Por qué preguntamos eso? Pues porque sabemos la consecuencia y porque amamos a las personas. ¿Cuál sería nuestra respuesta ante eso? No me digan, medítenlo, no me digan, pero en una crudeza tendríamos que decirles, no, pues si vivió así, pues no, pero nosotros no somos quien para juzgar, ¿verdad? La respuesta que yo les recomiendo es, solo Dios sabe. No te podría garantizar yo. Lo que te puedo decir es que por misericordia de Dios he conocido casos que en los últimos segundos de su vida hay arrepentimiento. Hace poco escuché de un caso y que de esos que me vuelve, o sea, ya he escuchado varios casos. Hay una película, la de Dios no está muerto, creo que es la 1 o la 2, no sé si alguien la ha visto, si no, véanla. Y en el último segundo, un profesor que estaba resentido con Dios, en el último segundo de su vida, véanla, si no la han visto, si ya la vieron, pues saben de lo que hablo, pero en el último segundo de su vida tiene oportunidad. Se cruza con un pastor, está tirado en la calle este hombre, el pastor se cruza, lo lleva al arrepentimiento, recibe a Cristo y en ese segundo se muere. Ahí hay salvación. Oye, pero toda su vida vivió mal. Es la justicia de Dios y su soberanía. Solo es Él. Y casos como ese, que es una película, he visto muchos y he escuchado de otros. No puedo yo garantizar que por su estilo de vida no haya pasado. De repente hay médicos, enfermeras, evangelistas dentro de hospitales y ellos saben que una persona, que son cristianos, por supuesto, y saben que una persona está a punto de morir y van y oran por esa persona. Alguien puede tomar la mano de una persona que está agonizando, interceder y decir, Señor, en el nombre de Jesús, recibimos a Cristo en el corazón de esta persona. Ella ya no puede hablar, está agonizando, pero creemos que tú eres fiel. Tomarle la mano y en esa persona puede haber salvación. Porque Dios sería injusto al decir, no, no lo dijo, no lo confesó con su boca, no lo confesó con su boca. Dios no es así. Yo creo en ese Dios. Yo creo en un Dios justo, yo creo en un Dios recto, pero también creo en un Dios misericordioso y amoroso. Y dice la Biblia, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, lo dijo Jesús. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno está al otro del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró que por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Tiempo será por tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, 7 años. Tiempos, 1000 años. Y la mitad de un tiempo de tribulación, donde los 42 meses de la gran tribulación se cumplirán. En el capítulo anterior vimos los 42 meses iniciales, donde empieza a trabajar el anticristo en su gobierno sobre la tierra. Pero vendrán otros 42 meses donde la ira de Dios, dice la Biblia, será manifiesta sobre la tierra. Ya no nos va a dar tiempo de ver los otros puntos, pero ahora sí, la siguiente clase, primero Dios, con el favor de Dios, estaremos viendo las 70 semanas de Daniel. Tengan a la mano los datos que les pedimos para que los podamos ir viendo en conjunto y los podamos trabajar la siguiente clase. Siguiente clase, vemos 70 semanas de Daniel e iniciamos con la introducción de
Apocalipsis. No se les olviden sus exposiciones. Estamos llegando a la mitad. Ahora sí que a la mitad, como las 70 semanas de Daniel, a la mitad del tiempo. No se les olvide ir evaluando el tema que ustedes van a presentar. Por favor, permítanme cerrar la clase orando. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque nos permites acercarnos a ti. Gracias por lo lindo que tú eres. Te pedimos tu dirección y tu obra, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por la advertencia. Gracias, Señor Jesús. Permítenos caminar de tu mano, viviendo una vida en santidad y en integridad para ti. Bendice la vida de mis hermanas, Señor, y mis hermanos, y guárdalos en todo tiempo. Te honramos y glorificamos tu nombre. El nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho, por favor, y bonita semana. Bye, bye. Gracias, igualmente. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Bendiciones.